¿cómo estás? Bienvenida a tu día número 3 de esta miniserie Encontrar tu porqué. Y como les comentaba ayer, hoy vamos a conversar sobre la creatividad. Y esta palabra me encanta, porque la visión requiere creatividad. La visión de tu vida, los sueños de tu vida, tu propósito de tu vida, tiene que llevar creatividad. Y la creatividad a su vez requiere de tu visión para poder hacerse realidad, para poder manifestarse. Entonces, como ven, se complementan para que podamos lograr lo que tanto soñamos. Entonces, en este camino de ser creativos, pues la verdad se vive mejor en compañía que solos. Y por eso estoy acá con vos, porque yo sé muy bien lo que se siente creer que uno no es creativo. Y antes de empezar el episodio de hoy, yo quiero contarte, tal vez lo has escuchado en alguna otra parte cuando lo he comentado, pero si no, déjame contarte que yo misma pensaba que era la última que llegó la repartición de la creatividad. Todo porque siempre escuché a mi mamá decir que nosotras, se refería a ella y a mí, cero creativas, o sea, que nunca, nunca lo íbamos a poder cómo hacer, ¿verdad? Cualquier cosa con nuestras manos o desde nuestra mente, porque nada más no nacimos para ser creativas. Y también me acuerdo que me decía que no servimos para vender nada porque todo el mundo vende algo y nosotras nunca. Y siempre me metía a mí en la cola, pero yo siendo una niña crecí escuchando esto y de hecho dentro de estos 7 días vamos a tener un día hablando de creencias. Pero el tema es que entonces yo me creí que no era creativa y me creí que no servía para vender y me creí que tampoco tenía fuerza física para hacer cosas. Y todo eso venía desde una proyección de mi mamá, porque no tiene nada que ver conmigo, pero yo lo asumí porque ella hablaba en plural y pues yo asumí, ¿verdad?, esa creencia y la hice mía por mucho tiempo. Entonces llegó un tiempo donde pasé una situación de vida que me rompió el corazón y que yo sentía como que ya no había como felicidad. Y me sentí muy triste en ese tiempo. Pero esa crisis, esa tristeza, me llevó a buscar algo que hacer que me diera alegría, que me diera satisfacción. Y para mí fue una terapia lo que llegué a encontrar. Yo un día, en la más profunda tristeza, viendo Pinterest, me di cuenta de que habían collares de tela. Y yo dije, wow, qué chiva. Yo nunca había visto un collar hecho de telas. Y aquí en Costa Rica dije, yo nunca lo he visto a nadie. Yo dije, qué lindo, qué chiva sería hacer collares de tela, ¿verdad? Y hacerlos yo y venderlos. Y qué hermoso se debe sentir ver a alguien usando algo que vos hiciste con tus propias manos. Y entonces me acuerdo que me animé y agarré una blusa vieja y la hice trizas en, con el objetivo de hacer un collar. Y pues, adivinen qué, de Charita la blusa. Porque ese collar me ha quedado tan feo, pero tan feo, que yo solo confirmé esa creencia en ese momento. Yo dije, ves, Carla, o sea, vos no sos creativa, olvídate de eso. Y tiré el bendito collar hecho trizas en el closet y cerré ese sueño. Pero lo que pasa es que cuando vos tenés una visión, esa visión no te deja en paz. Y yo me veía haciendo los collares y aunque yo no sabía nada o sea, a mí un botón se me caía al segundo de haberlo pegado supuestamente. Yo no sabía nada, 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 nada de eso. Pero yo sentía dentro de mí muy fuerte que tenía que lograrlo y que sí podía. Todavía esta sensación era más fuerte de que sí podía a pesar de lo que yo creía de mí. Y entonces fue cuando yo me animé a los días a volver a hacerlo y lo intenté una, dos, tres, hasta que un día me quedó un collar que yo dije, mira, me quedó bonito. O sea, claro, eché a perder 1000 blusas, ¿verdad? Pero
Un día me encontré uno, me acuerdo que era un collar de una blusa que era roja, con rayas rojas y blancas con azul. Yo creo que lo tengo por ahí en Instagram y voy a postear porque fue el primer collar que hice que me gustó y yo dije, ay, me gustó. Es más, si yo me lo pongo, la verdad es que cualquier persona se lo puede poner porque se ve bonito, o sea, se ve elegante, se ve chiva, se ve diferente, se ve original, que son cosas que a mí siempre me han gustado, hacer cosas diferentes, raras, únicas. Y entonces me lo puse para ir a la oficina. En ese tiempo yo todavía trabajaba en la empresa que estuve por 10 años trabajando. Y me lo puse para ir a la oficina con mi gran sorpresa de que todo el mundo empezó a ver, uy, qué lindo, Carla, quién lo hizo, dónde lo compró, ¿verdad? Y todo esto y yo, como la más orgullosa de las mujeres creativas, dije, yo lo hice. Y la cosa es que entonces, donde vi que la gente me preguntaba, yo empecé a hacer más desde mis blusas, ¿verdad? Que me quedé sin ropa por estar haciendo collares. Pero esos eran para mí. Luego cuando vi que la gente se animaba, entonces me fui, me animé y compré telas para hacer ya diferentes diseños con diferentes colores y ya pues ya dejar mi closet en paz con lo poquito que me había quedado de todo lo que utilicé para hacer collares y empecé a venderlos. Y eso me llevó a hacer también aretes hechos de tela y eso me llevó a hacer pulseras de tela y eso me llevó a hacer turbantes de tela. Entonces yo dije, wow, o sea, qué montón de cosas puedo hacer sin siquiera saber qué, cómo se hace. Y empecé con una tijera y luego pasé a un scooter para cortar y luego me compré una cortadora de telas que por ahí debe andar la pobre ya más olvidada. Y yo fui viendo mi evolución y eso me llevó a Canal 7, me llevó a Canal 6, me llevó a Canal 8, a todas estas revistas matutinas que le dan un espacio al emprendedor. Y ahí estuve yo promocionando mis collares y se me vendieron y lo mantuve por 3 años ese negocio. Y fui muy feliz, me dio tanta satisfacción porque me comprobé a mí misma, uno, soy creativa y dos, sé vender. Entonces, fue una terapia que me sacó de ese bache de oscuridad y tristeza por la que estaba pasando y me dio muchísima fuerza porque me hizo empoderarme, me hizo creer en mí, me hizo distraerme, me hizo encontrar algo que me llenaba, porque yo pasaba entre trabajar 8 horas, ¿verdad?, en una oficina, ir a la universidad de noche y además ser mamá y además ser emprendedora. O sea, yo hacía todo eso. No sé cómo, claramente estaba más joven, no entiendo cómo lo logré, pero lo hice, lo hice. Fue algo que se hizo realidad y me llenó a mí de tanto, tanto, pero tanto poder interno. Y yo fui de esas personas que creía que no era creativa. Por eso quiero que este episodio te llegue al corazón si como yo te sentiste en algún momento que, Carla, es que sí, muy bonito todo lo que usted dice, encontrar propósito de vida y el sueño de la vida y todo, pero yo no sé hacer nada. Bueno, yo tampoco sabía hacer collares. Créeme, no sabía, pero lo hice. Lo hice por 3 años y fue un segundo ingreso. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque déjame decirte que la creatividad ya está en vos, ya está ahí dentro de vos. No es algo que tienes que ir a buscar, solo tienes que desarrollar, pero ya está dentro de vos. Es solo darle su lugar en tu vida. ¿Y por qué? Porque la creatividad es tan sanadora. A mí me sanó tanto porque haces que puedas ir creando tu mejor versión, una nueva mejor versión. En mí, en ese momento, me salvó de una depresión, me salvó de tristezas, me salvó de sentirme que no servía para nada. Me llegó en el momento necesario para crear mi mejor versión. Y esto porque la creatividad, la verdad, no tiene fondo y no tiene techo. Es tan profunda, tan grande, tan alta, tan ancha, tan como quieras. No tiene ni principio ni fin. La creatividad es infinita. Y la creatividad es un acto de fe, porque qué mejor ejemplo que te acabo de dar que yo, sin saber cómo lograr coser, sin saber cómo se pega un botón, porque bueno, lo intentaba, pero se caían los benditos botones. Yo tuve un acto de fe y creí y fui fiel a esa fe porque fui perseverante a pesar de que al inicio desistí
y me reconfirmé lo que yo creía acerca de ese pensamiento limitante que ni siquiera era mío, y estar dispuestas a compartir esa fe con otras personas que también creyeron en mí. Fue increíblemente hermoso ese proceso. De hecho, el proceso de no saltarte, como es que veo en TikTok, te recomiendo no saltarte la etapa de ser creativa, porque es sumamente enriquecedora. Y debemos confiar en nuestra visión, debemos confiar para ver más allá de la realidad actual, porque si yo hubiera visto solamente la realidad que tenía en ese momento, hubiera seguido llorando todas las noches, comiendo helado, no saliendo, deprimiéndome, frustrándome, sintiéndome la peor mujer del mundo, la más inútil, la peor mamá. O sea, esa era mi realidad en ese momento. Eso era lo que yo veía con mis ojos. Pero la visión que estaba dentro de mí veía que yo estaba en Canal 7, en Canal 6, estaba en Canal 8, estaba haciendo venta de algo que yo había creado, que las mujeres lo lucían, que las mujeres me pedían esos collares para comprarlos. Y todo porque al abrir mi mente para crear, nos vamos conectando con el creador por excelencia, que es Dios. Y Dios está en los detalles. Por eso en este proceso es indispensable que invites a Dios para que tome el control de todo lo que vas a crear. Y algo importante que quiero que te lleves de este episodio del día 3 es que no importa la edad que tengas, ni la situación presente en la que estés, vos podés llegar a hacer realidad tu sueño, tu propósito de vida, porque somos hechas a imagen y semejanza de Dios, del Creador. Por lo tanto, somos creadoras por naturaleza también. Dios con solo que se imaginó y dijo, hágase el cielo, se hizo. Es el mayor creador de todo. Es un creador innato. Y es que la creatividad es un regalo de Dios. Usarla es el regalo que nosotras le devolvemos a Dios. Nuestros sueños, nuestros anhelos proceden de Él, vienen de Él. Por eso si lo imaginas, si lo sueñas, es porque Dios lo está poniendo ahí en tu mente y en tu corazón. Y cuando nos acercamos a nuestros sueños, nos acercamos a Dios. Lo que sucede es que muchas veces pensamos que desearíamos ser creativas, como yo lo pensé en algún momento. O incluso muchos creen que ya sí son creativos, pero que no saben cómo dar rienda suelta a esa creatividad o por dónde empezar. Y a veces creemos que nadie nos va a escuchar. Yo pensaba que nadie me iba a volver a ver un collar, menos a comprarlo, que nadie me iba a poner atención, que lo que tenemos que decir a las demás personas, transmitir a las demás personas, a veces creemos que no es tan importante. Y muchas veces ni siquiera por falta de ideas. Todo lo contrario. Hasta tenemos grandes sueños e ilusiones, pero no sabemos cómo animarnos para tomar acción. Y esto me recuerda a este podcast precisamente, que en el año 2022, cuando yo abrí el podcast, yo decía, pero ¿qué voy a decir? ¿Quién me va a escuchar? Ni mi mamá. O sea, ¿cómo voy a llegar a las personas? ¿Cómo la gente va a querer escucharme? Y cuando al pasar el tiempo, las personas me escriben, me dicen, Carla, gracias por ese episodio, gracias porque me ayudó en esto, gracias porque me ayudó con tal cosa, salí de tal depresión por escuchar esto, pude superar esto gracias a que escuché ese episodio. Yo dije, wow, gracias Señor, porque yo no me quedé con las ganas de hacerlo. Y una vez más veo la creatividad, porque si ustedes me dicen cómo logré hacer este podcast realidad, yo les voy a decir, no tengo ni idea porque ya no me acuerdo. Punto número uno. Punto número dos, lo hice sin saber. Y así fue, o sea, yo busqué en internet, me metí en YouTube. YouTube fue el que me guió y hice pruebas un montón de meses, como 2 meses me pasé haciendo que esto pudiera escucharse en Spotify y ahí me quedé. Otras personas me dicen, ¿por qué no lo pone en Apple Podcast? Y yo, porque con costo lo hice en Spotify, o sea, ¿verdad? A mí nadie me ayudó, yo lo hice sola porque al final me creí tanto, gracias a lo de los collares, me creí tanto que yo podía ser creativa y ser creadora y hacer cosas que, aunque nunca tuve una escuela sobre algo de esto,
pues tenemos la información a la mano y me animo y lo hago hasta que lo logro. Entonces, ver que la gente me diga, gracias por este episodio, gracias por ese podcast, de verdad que yo digo, gracias Señor, porque me diste la oportunidad de corroborar que si era creativa, es más, de alguna manera dejar de creer que no lo era. Gracias a que has estado y estás aquí conmigo para yo poder animarme a hacer las cosas. Y como te decía, a veces no es que no tengamos ideas, todo lo contrario, hasta tenemos grandes sueños e ilusiones, pero no sabemos cómo hacerlas realidad. Y sucede que a lo mejor nos animamos, ¿verdad? Y damos un paso hacia nuestra meta. Iniciamos ese proceso también, que definitivamente es todo un reto, pero pasamos por diferentes fases. Yo te quiero hablar de estas fases para que te identifiques a lo mejor y te animes a no desistir como me pasó a mí cuando tiré el bendito collar en el closet, del primer collar que hice. Me hubiera encantado tomarle una foto, pero no, ni siquiera me animé a tomarle una foto. Y la fase número uno es que al inicio del proceso se da una resistencia a comenzar, porque a uno le llegan los miedos, le llegan las dudas, las preguntas de qué dirá la gente, y todo eso hace que uno se sabotee. Yo veía Pinterest y yo decía, sí, pero yo qué voy a estar haciendo un collar. ¿Quién se va a poner ese collar? Si yo ni coser sé, si yo ni sé hacer collar, yo no soy diseñadora, ¿qué van a decir? O sea, ¿cómo me atrevo yo a pensar que yo puedo hacer eso? Y hubo mucha resistencia por muchas semanas. Pero cuando usted tiene un propósito, mamita, no hay manera de que te deje en paz. Es como esa piedrita buena en el zapato, que no te dejan paz hasta que te la quites y la hagas realidad. La fase 2 es que después viene el enojo con los demás y sobre todo con uno mismo. ¿Por qué? Porque también viví esa fase de donde yo me resistí a hacer lo de los collares y lo intenté, porque lo intenté, pero me quedó horrible, ahí me enojé, por eso lo tiré, yo es que me acuerdo como si fuera ayer que lo hice revoleado contra el closet y lo tiré porque yo dije, desde mi enojo, ves, no servís para nada. O sea, esa fue mi frase. Y me enojé conmigo y me enojé con los demás porque de alguna manera la gente lo lograba y yo no, y la gente seguía feliz con su vida y yo estaba muy mal. Entonces yo estaba enojada con todo el mundo, conmigo, con todo el mundo. Después de esa fase de enojo, viene la fase 3 que es donde me empiezo a sentir víctima, ¿verdad? Entonces yo me dije, sí, es que yo no sirvo, es que a mí todo el mundo me pasa por encima, es que yo no lo voy a lograr, yo que voy a estar soñando con eso, para otras personas que tienen habilidades, que tienen talentos, que tienen dinero para esto. Y empiezo a victimizarme y a sentir lástima por mí. Claro, pero es que no tuve la valentía en ese momento para hacerlo realidad, no es que yo no pudiera. Pero después de esa parte donde me doy lástima a mí misma, básicamente voy a la siguiente fase, que es la cuarta fase, donde siento resistencia, lo hago, me enojo, me siento mal conmigo misma. Es como que se combina todo junto, todo se me combina, todo ese proceso me combina. Siento todas esas emociones y ahí es donde en la quinta fase te das un impulso y dejas todo o botado, para eso sirvió el impulso, o continúas con ese impulso, pero para hacer realidad, perdón, tu sueño. Y ahí es donde dices, lo voy a hacer. Pero sí se da un momento decisivo donde en esta quinta fase o dejas todo y seguís dependiendo del mismo trabajo, de lo mismo que haces, de la misma persona, o te das la oportunidad de lograr y superar toda esa negociación que se da interna con vos misma, pero que al final te lleva a comprometerte con tu visión y con tu sueño. Y por último, te comprometes con lograr realmente lo que soñás y lo que querés.
Porque como todo, esta nueva versión tuya que estás creando, quieras o no, te va alejando de tu versión anterior. Y eso es algo que también genera resistencia y que da susto. Eh, esa versión que no te daba crédito a vos misma, ni a tus sueños, ni a tus ideas. Es decir, tenemos que aprender a renunciar a esa versión. Y eso significa que vamos a tener que renunciar a ciertas personas, a ciertas situaciones, a ciertos eventos, a ciertas cosas que te están alejando de esa meta, de tu meta. Y esto no todo el mundo lo entenderá. Créeme, no todo el mundo te va a entender, ni te va a apoyar, ni te va a de alguna manera impulsar. Pero las personas que sí te aman, que sí creen en vos, que sí te van a acompañar en este proceso, aunque a lo mejor no entiendan muy bien qué estás haciendo, pero están ahí fielmente, pues esas son las personas que afortunadamente sí van a quedarse a tu lado. Y entonces al final esto es un filtro para saber quién sí, quién no y quién nunca más. Y es que es mi deber decirte que vas a ir avanzando cada vez más cuando te comprometes y llegas a esa fase, pero que con eso vas a vivir momentos, sí, muy bonitos, pero también muy dolorosos y muy retadores y emocionantes y todo esto a la vez, pero que son necesarios para hacer realidad lo que tanto soñás y lo que te mereces vivir. Esto es en realidad lo mejor que nos puede pasar porque nos va a ir haciendo más flexibles con nosotras mismas, mientras que nos volvemos menos vulnerables con las exigencias y la presión de los demás. Es como que aprendemos a ser más conscientes de nuestra autonomía y de todas las posibilidades que tenemos por desarrollar. Entonces quiero invitarte a hacer un duelo por la anterior versión tuya, esa que te ha mantenido bloqueando tus sueños y que de alguna manera te sabotean tu camino, porque para darle vida a nuevas versiones tuyas tenés que despedirte de versiones antiguas. No hay manera de poder tener una nueva versión conservando la anterior. Eso no, sencillamente no, no puede darse. Pero necesitas despedirte de esa versión que te ha bloqueado en tu camino, que te ha saboteado tu camino. Esa que a lo mejor ha dejado oportunidades que pasen de lejos y que la frustración te embarque. Entonces quiero que le escribas una carta de despedida y agradecimiento a esa versión tuya que ya no te va a acompañar en este nuevo viaje, pero que de alguna manera le agradeces también que te trajera hasta acá, donde estás a punto de iniciar un cambio, el mejor cambio de tu vida. Y para hoy el ejercicio que te dejo es para saber si estás bloqueada a nivel de creatividad y que a lo mejor eso no te va a dejar ver tu visión de vida, ni mucho menos te va a dejar accionar. Entonces, lo que primero vamos a hacer es escribir una carta de agradecimiento a esa versión y de despedida a esa versión antigua tuya. Y segundo, vas a responder a las preguntas que tengo hoy para que reflexionemos en el tema de la creatividad y cómo desbloquearla. Entonces, antes de continuar, recuerda que puedes irte a mi Instagram, @DRA de doctora, DRA.carlasánchez P de picado, y me escribes un mensaje enviándome la palabra creatividad a mis mensajes. Me escribes un mensaje y pones creatividad para que te lleguen las preguntas de del ejercicio de hoy. Entonces, puedes buscarme como también @crear tu mejor versión CR, no importa cualquiera de los dos nombres, me vas a encontrar. Ok, bueno, y entonces ya que estamos hablando en este tiempo preciso donde está de moda la película Intensamente 2 con respecto a las emociones, que por cierto está re buena. Entonces, en esta nueva parte, una de las emociones que saca la película es la envidia. Y pues por ahí vamos a empezar a darnos cuenta qué tanto trabajo estamos o necesitamos hacer. Entonces, la primera pregunta es, ¿te genera envidia ver cómo otras personas logran hacer realidad sus sueños y vos no? Dos,
¿Criticas a las personas que se animan a hacer o dar pasos hacia sus sueños con lo que tienen en ese momento en sus manos? Esta pregunta va un poco como, mira, esta persona tal vez la conozco y tiene un emprendimiento y se está mandando en redes sociales a vender, a hacer promociones, a hablar del producto. ¿Qué se cree? O sea, ¿quién cree ella que es? No sé, tal vez cosas como, mira, ese video todo chafa, ¿verdad? Todo eh, feíto y ella ahí dándolo todo, ¿verdad? En ese video que nada que ver. O esas fotos todas mal hechas. O no sé, tal vez críticas de alguna manera el trabajo que esa persona está pudiendo hacer con lo que tiene, con los recursos que tiene en ese momento. 3, te abrumas con facilidad cada vez que ves información en redes sociales y solo te congelas porque no sabes por dónde empezar porque todo el mundo dice cosas distintas a la vez. 4, estás procrastinando constantemente tus ideas. 5, te criticas duramente tus habilidades, tus dones, tus talentos o pensás que del todo no posees ninguna habilidad. ¿Cuál es el objetivo de encontrar la respuesta de estas 5 preguntas? Bueno, el objetivo es darnos cuenta si por estar enfocándonos en lo que los demás están haciendo, estamos perdiéndonos de hacerlo nosotras también. Eh, y si nos damos cuenta que estamos teniendo sobre información y nos está llevando al punto de bloquearnos, entonces tenemos que también ser conscientes de eso para dejar de estar viendo tanto las redes sociales y empezar a trabajar en lo que queremos hacer. Pero si estamos procrastinando es porque estamos teniendo mucho miedo a fracasar, mucho miedo a no hacer las cosas perfectamente bien hechas según nuestra perspectiva en este momento. O porque puede ser que estás criticando tanto que estás saboteándote. Entonces necesito que seas consciente de esto para que podamos mañana continuar trabajando en el día número 4. Te espero desde ya con todas las ansias del mundo para que mañana podamos seguir desarrollando esta miniserie de Encontrar tu porqué. Te mando un fuerte abrazo, un gran beso y nos escuchamos mañana.